3, 2, 1. Un verdadero noticiero nacional no es el que se hace para la Ciudad de México. Claro, ¿qué está pasando en Chihuahua, por ejemplo? ¿Qué está pasando en Nuevo León y en Jalisco? O en Chiapas, o en Tabasco. O en ciudades tan importantes como Tijuana, La Paz, Mazatlán, Guadalajara, Acapulco. O en estados silenciados como Tamaulipas o Durango. Mira, ¿qué está pasando, por ejemplo, con nuestros connacionales que viven en el extranjero, pero que con sus remesas le han cambiado el rostro a estados tan importantes como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán? Claro. Yo soy Romina Gándara. Y yo soy Pedro Mellado. Acompáñenos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. 10 al cierre, un verdadero noticiero nacional. ¿Salió? Muy buenas noches a todo el auditorio de Sin embargo al aire. Soy Ilse García y me acompaña Dulce Olvera en este Sin embargo semanal que ya vuelve a la normalidad. Dulce, ya les habíamos hecho 3 Sin embargo semanal de especiales con todo lo que sucedía en el juicio allá a Genaro García Luna, pero ahora regresamos al formato normal. Dulce, buenas noches. Así que la programación habitual. Ilse, buenas noches a todos ustedes allá en casa, en el tráfico, donde quiera que estén escuchando este Sin embargo semanal ya de finales de febrero e inicios de el lindo mes de marzo. Ilse, ¿qué te parece si vamos a un corte rapidísimo y arrancamos de una vez? Vámonos. Bueno, Dulce, vamos a comenzar con la información del lunes 27 de febrero. Pues esto en domingo, y es esa manifestación, movilización que se registró aquí en el centro de la Ciudad de México a favor del INE, en contra de la llamada reforma del Plan B electoral, que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación esta semana y que pues ya sus efectos se han comenzado a sentir esta semana. Pero bueno, vámonos a lo que ocurrió el día domingo, y fue esta movilización convocada por el colectivo Unidos del empresario Claudio X González, así como por los partidos el PAN, PRI, PRD, para defender, y bueno, incluso gente dentro del mismo INE, para defender su empleo ahí dentro del instituto, y que bueno, participaron también muchas personas, probablemente también por un auténtico convencimiento. Lo que sucedió fue que se reunieron miles de manifestantes que gritaron al unísono: sí se pudo, sí se pudo. Gritaban esto desde la plancha casi repleta del Zócalo capitalino, también desde calles aledañas al primer cuadrante de la ciudad, e incluso desde azoteas de restaurantes, pues ya sabe, de estos que rodean a la plancha del Zócalo, en donde escapaban del calor en las vísperas pues sí de primavera. Y bueno, aunque la arenga más gritada fue "a eso vine, a defender el INE", los dos voceros de esta movilización, la periodista y expriista Beatriz Pajés y el ministro en retiro, José Ramón Cosío, impulsaron a la marea rosa a atraer a los de la clase media humillados desde el poder y a los arrepentidos de haber votado por el presidente López Obrador a unirse pues rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, para las que hasta ahora las corcholatas de Morena lideran las encuestas. Y bueno, esta ola rosa y blanca que se reunió el día domingo, en referencia a los colores del árbitro electoral, y pues también portaban las banderas de México. Ese día, por ejemplo, Dulce, no se izó la bandera en el Zócalo capitalino, ¿verdad? En el asta, Exactamente, y bueno, justamente en el Zócalo capitalino, cuando ya estaba reunida esta multitud allí en el Zócalo, pues se desplegó esta pancarta que muy probablemente usted ya vio, una lona muy, muy grande que decía: culpable Calderón, sí sabía. Y bueno, esta lona se desplegó ahí en uno de los edificios aledaños al Zócalo, pues para que toda esta gente que estaba ahí congregada pudiera verla. Sin embargo, como podemos ver en este video, en este edificio pues se mencionaba que hay también oficinas del Partido Acción Nacional. Entonces militantes de este partido pues comenzaron a jalarla hasta que pudieron finalmente tirarla, pero pues sí
digamos que se dio este momento en la manifestación del domingo, que fue pues exhibir la condena de Genaro García Luna en esta movilización, que ya se hablaba de si esta condena iba a apagar un poco los ánimos de esta movilización. ¿Por qué? Porque este personaje pues fue encumbrado en 2 gobiernos panistas, pero fue algo que no sucedió el día domingo, les ponen la manta y la tiran. Y bueno, además de miembros de Unidos y partidos de Va por México, asistieron trabajadores de base del INE. Por ejemplo, asistió María Dolores, vocal ejecutiva de la Junta 10 del INE, quien aseguró sentir incertidumbre por su trabajo una vez que se publicara pues el Plan B en el Diario Oficial de la Federación, algo que ya ocurrió. Y bueno, también en estas diferentes coberturas que se dieron el día domingo por parte de Sin embargo MX, también hubo varias voces entrevistadas por nuestras compañeras Dulce Olvera, Romina Gándara y Montserrat Antúnez, ¿verdad, Dulce? Si no me equivoco. No, ahora estuvimos solo tú y Romina, la colega Romina, yo y también el jefe Álvaro Delgado. Claro, bueno, pero en estas entrevistas que se realizaron, pues también se dejó ver que mucha gente, por ejemplo, esta trabajadora con la que tú pudiste conversar, Dulce, con María Dolores, que sí te dijo, estoy defendiendo la autonomía, la estructura y las ganancias que ofrece el INE en las elecciones y también en las actividades para generar un padrón preciso. Sin embargo, también hubo mucha otra gente que fue cuestionada sobre si sabían de qué se trataba el Plan B, qué traía, qué reformas incluía, y pues mucha gente también aceptaba que no sabía, pero estaban totalmente en contra de ella, pues por ser una iniciativa del presidente López Obrador. Dulce. Sí, mira, te oyes como si tú hubieras estado abajo de esos rayos solares, estuvo, pues sí, la verdad, muy fuerte el sol. Ya le decía, tuvimos la oportunidad de estar ahí Romina, yo y el jefe de información Álvaro Delgado. Esta lona que nos mostraba Silce fue alrededor de las 9 de la mañana, siendo que el mensaje principal estaba hasta las 11 de la mañana, entonces de 9 a 11 se vio cómo se fue llenando poco a poco esta marcha, y lo que yo sí podría comentarte es que hubo de todo. O sea, así como vimos videos de camiones de los denominados acarreados como en cualquier otra marcha, también hubo personas que incluso con las que platiqué que nos decían que ellos habían votado por Morena en el 2018, pero que se sentían arrepentidos por este tipo de reformas que está llevando a cabo el gobierno federal, en este caso la reforma electoral. Y bueno, también otras voces que pues nada más iban más con discurso de odio contra López Obrador, contra el presidente López Obrador que otra cosa, como por ejemplo los de Frena. Se vio muy contrastante el mitin de Frena que estaba en el asta, que por cierto no tenía la bandera, en comparación con toda esta ola rosa y blanca. Ellos, los de Frena, pues iban más con una intención golpista hacia el presidente López Obrador. Entonces, pues sí, en mi conclusión fueron de todos. Pero justamente la opinión, una de las opiniones importantes fue la del presidente López Obrador ya al siguiente día desde su conferencia matutina, donde aseguró que nunca les importó la democracia a los líderes que participaron en la marcha opositora, y justamente subrayo líderes por lo que les estoy diciendo de que fueron de todo un poco, pero también pues representantes de Va por México, incluso el animador era el exdiputado perredista Fernando Belauzarán, por ejemplo, además de Pajés y el ministro. Bueno, él dijo que participaron en la marcha opositora, pero no les importa la democracia como tal, y consideró que esta manifestación y otras que podrían suceder vendrán y se encuadran en el propósito de enfrentarlo a él como presidente porque no quieren que siga la transformación de México. Añadió, quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo en la marginación y el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos. Esa es la consideración del presidente López Obrador sobre la verdadera razón por la cual miles y miles de personas se manifestaron no solo en la Zócalo de la Ciudad de México, sino en un montón de ciudades en la República e incluso en Estados Unidos. Vamos a escuchar la opinión del presidente López Obrador sobre estos mítines. Es una galería de los dirigentes que convocan a estas marchas y los que participan, porque también la gente no lo sabe, porque los medios de información los encubren. Entonces hay que mostrarlos, hay que lamparearlos, porque nada más viéndolos ya la gente sabe de qué se trata. La mayoría pues han participado en
los gobiernos anteriores han sido, como dije, defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narcoestado, que, como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante 2 sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Entonces, cuando dicen no se toca el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Esto es hablando en plata, ¿no? Y pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí en el Zócalo, pero eso es intrascendente, ¿no? O sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido, pero fue lo único. Y bueno, esta no fue la única reacción a la movilización que se llevó el día domingo. Además, por ejemplo, el partido Morena, encabezados por su dirigente nacional, Mario Delgado, otros miembros del comité ejecutivo del partido y otros líderes de Morena en diversos estados, pues acudieron el día lunes al Instituto Nacional Electoral para exigir que el PAN sea sancionado con la pérdida de su registro por haberse convertido en una organización criminal más que en una organización política. En esta queja que presenta Morena ante el INE, se recuerda que Genaro García Luna fue declarado culpable en Estados Unidos de participar en una organización delictiva y recibir sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. Y bueno, el partido indica que García Luna ocupó cargos de alto rango y que fue el artífice de la supuesta estrategia de seguridad en 2 sexenios panistas, el de Felipe Calderón y el de Vicente Fox. Es por esto que pues el partido está exigiendo que se le quite el registro a el PAN. Vamos a escuchar lo que anunció el día lunes Mario Delgado. El día de hoy vamos a asistir al INE. Hoy a las 4 de la tarde, algunos compañeros, compañeras nos van a acompañar porque vamos a hacerle una solicitud a el Instituto Nacional Electoral. El jurado en Nueva York determinó culpable a Genaro García Luna por delitos de narcotraficante. ¿Qué vamos a pedirle al INE? Que le quite el registro al Partido Acción Nacional, porque en los hechos actúa como un grupo criminal más que como un partido político, porque ese partido fue el que sostuvo esa famosa guerra contra el narco, que no era más que una simulación, porque un grupo de narcofuncionarios se estaba haciendo millonario a costa de combatir a otros narcotraficantes. Un partido que sostiene este tipo de políticas no puede aspirar a gobernar a los mexicanos y mexicanas. No queremos que esta trágica historia se repita nunca más. Hay antecedentes en el derecho internacional. En España, cuando se descubrió que algunos partidos políticos en los hechos actuaban como organizaciones terroristas, se les quitó el registro. Aquí, más allá de lo que diga Acción Nacional en sus estatutos y sus objetivos, en los hechos comprobados
por una corte en Nueva York, actúa como un grupo criminal. Y ahora que escuchamos al dirigente nacional de Morena, pues culpando a Acción Nacional, también me acuerdo que además de la lona esta que vimos de la cara de Genaro García Luna con el logo de Acción Nacional durante el mitin en el Zócalo de la capital mexicana, también en calles aledañas había carteles parecidos. Y pues, Ilse, la verdad yo sí me pregunto quiénes y con qué objetivo los pusieron, ¿no? Pues al final hubo bastante debate al respecto, pero yo nada más pongo esa pregunta sobre la mesa para pasar a la siguiente noticia ocurrida en Nuevo Laredo, allá en Tamaulipas. Y es que, como se le ha estado informando a lo largo de esta semana, elementos del ejército mataron a 5 jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando viajaban en una camioneta durante la madrugada del domingo 26, lo que desató más tarde un enfrentamiento entre vecinos y las Fuerzas Armadas. De acuerdo con los reportes, los 5 jóvenes iban de regreso a su casa en una camioneta blanca pick-up después de haber salido de noche a un club. Justo cuando el ejército disparó contra el vehículo, hecho que dejó un saldo de 5 muertos y también una persona herida en estado grave. El ejército abrió fuego y los jóvenes no se encontraban armados. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, las víctimas fueron identificadas como Gustavo Pérez, Wilberto Mata, Jonathan Aguilar, Gustavo Ángel Suárez y Alejandro Trujillo. Otro joven, Luis Gerardo, fue reportado además como grave. También de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la masacre enardeció a cientos de habitantes en la colonia Manuel Cavazos Lerma, donde ocurrieron estos hechos en la madrugada, pues afirmaron que al menos 2 de los jóvenes asesinados fueron rematados con disparos en la nuca cuando ya estaban tirados sobre el pavimento. Los cientos de habitantes y familiares de los jóvenes asesinados se enfrentaron la mañana del domingo al personal militar, pues ellos intentaban impedir que los militares se llevaran la camioneta donde viajaban los jóvenes rumbo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República. Raimundo Ramos, el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, acudió a la zona para intentar rescatar a una mujer de la tercera edad que requería atención médica, pero que al parecer los militares le impedían que saliera de su domicilio. Raimundo Ramos manifestó en un comunicado: cuando personal del ejército intentaba arrastrar la camioneta de las víctimas hacia instalaciones de la Fiscalía, familiares de las víctimas y colonos comenzaron a intercambiar golpes con varios de los militares y el operativo se salió de control. Al menos 3 militares accionaron sus armas, fusil y pistola, para dispersar a los manifestantes. El presidente del comité denunció que eso puso en riesgo la vida del personal del comité, de periodistas y de los vecinos, entre los que se encontraban incluso niños. Eso se dio a conocer el lunes 26 de febrero y a lo largo de esta semana pues fueron saliendo reacciones que más adelante les vamos a decir. Así es, Dulce, un caso al que le hemos dado seguimiento también, pero vámonos ya al martes 28 de febrero y también información sobre el juicio a Genaro García Luna. Pues todavía en la conferencia matutina van saliendo algunas cosas. Esta semana también salió más información sobre lo que está ocurriendo aquí en México, también con las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero bueno, lo ocurrido el día martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues invitó a Felipe Calderón Hinojosa a Palacio Nacional para que hable sobre el caso de su exsecretario Genaro García Luna. Pues esto luego de ser declarado culpable de corrupción y narcotráfico allá en una corte de Estados Unidos. López Obrador recordó que Calderón había dicho en una entrevista con Carlos Loret de Mola que si se demostraba la culpabilidad de García Luna, él daría una aclaración y asumiría su responsabilidad. Incluso en la conferencia del día martes, el presidente pasa ese fragmento de entrevista y pues ese día también reitera que el exsecretario de Seguridad Pública debería ser testigo cooperante en Estados Unidos, pues posee información valiosa para que se conozca más sobre la relación del crimen organizado con los gobiernos no solo de México, sino también con el de Estados Unidos. Y bueno, vamos a escuchar pues esta invitación que le hace el presidente López Obrador a Felipe Calderón. Le dice, aquí puede venir a dar una explicación de lo que sucedió, y él se compromete, no va a haber preguntas, solo venga a explicar. Vamos a escuchar lo que lo dijo. Bueno, entrevista, a ver si la consigues por ahí, esa también es buena. Entrevista a Calderón, no sé si él o otro periodista, y Calderón dice: si resulta que García Luna es culpable, yo voy a dar una aclaración sobre el tema.
Entonces estamos esperando la aclaración. Además, aquí está la tribuna. Sí, lo invito aquí. O sea, que nos explique su relación con García Luna. Y además, ¿ese fue el que le preguntó? No, fue Loret. No. ¿Quién fue? Loret. Fue Loret. Sería bueno porque esto ayuda mucho a la gente a informar. O a lo mejor ya le cuadra, ya ve que Leo Zuckerman decía que no le cuadraba la acusación. Ahora, si viniera aquí, nos comprometemos a que no haya preguntas, nada más que dé su testimonio. ¿Y por qué decimos que aquí? Bueno, porque fue presidente, haya sido como haya sido, y no es para presumir, pero esta conferencia la ven muchos. Sí. A ver, la entrevista. A ver, primero, pero la otra es muy buena porque es un embajador. Porque también, ¿cómo es eso? De que aquí se hacen todos estos acuerdos mafiosos, ¿no? Se alimentan, se nutren mutuamente autoridades con delincuentes y pasa la droga a Estados Unidos y allá no hay bandas. No hay capos allá. No hay. Cárteles. Pero también sus agencias no ven nada, no actúan. Nada más nos enteramos hace un mes que el que estaba encargado de la DEA un tiempo en México solo lo destituyeron porque le encontraron vínculos con jefes de la delincuencia en México. Hace un mes y ya no hay información. Ahí sí no hay un comunicado del Departamento de Estado. Pues está muy bien esta propuesta del presidente López Obrador para que Felipe Calderón cumpla su palabra, al menos lo que dijo en esta entrevista, pero pues vamos a recordar que él está en España y hasta donde sé, pues iba a dar una cátedra de un instituto que tiene que ver con este expresidente español de derecha que incluso estuvo en su fiesta y toda la cosa. Hasta donde sabemos, según la jornada, pues ya no hay una fecha de esto, pero pues el que sigue en España, sigue en España. Entonces, pues vamos a ver ahora. Ahora, también en esa misma conferencia matutina de aquel martes, el presidente López Obrador también le mandó un mensaje a Estados Unidos porque pues estuvo comentando al respecto de los mítines a favor de la reforma, en contra de la reforma electoral. El presidente López Obrador hizo un fuerte reclamo el martes por la injerencia de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a México y mandó un mensaje particular a Antony Blinken, el secretario de Estado del país vecino, y le dijo que actualmente hay más democracia aquí que allá. Las declaraciones del mandatario se dan después justamente de que el Departamento de Estado estadounidense dijera que la marcha del domingo en México, en la que se presentó la oposición para defender al INE en varias ciudades, es muestra de los pilares de la democracia. En un comunicado de prensa, el portavoz del Departamento estadounidense, Ned Price, señaló que un sistema electoral independiente constituye uno de los pilares de la democracia. El documento, publicado un día después de las protestas del domingo en rechazo al Plan B, también indicó: las democracias sanas se benefician de instituciones fuertes y de una pluralidad de voces. Estados Unidos apoya instituciones electorales independientes y bien dotadas de recursos que fortalezcan los procesos democráticos y el Estado de Derecho. Aquí yo hago un paréntesis porque justamente en Estados Unidos ni siquiera cuentan con un parecido Instituto Nacional Electoral. Su conteo de votos pues siempre ha sido muy extraño y cada que nos toca cubrir las elecciones de Estados Unidos tenemos que volver a recordar cómo es. Pero bueno, al respecto,
López Obrador dijo a Blinken que en lugar de meterse en asuntos de México, si van a seguir en esa misma política, que al menos se ocupen de otros temas como lo que está pasando en Perú, en donde ahí la embajadora de Estados Unidos es la asesora de los golpistas que pisotearon las libertades y la democracia en ese país. Ese fue el discurso del presidente López Obrador, quien ya sabemos siempre ha defendido la soberanía nacional por sobre todo. Así es, Dulce. Pero bueno, el día martes, uno que sí reapareció, otro panista que sí reapareció, pero para mal, pues fue Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, quien pues ese día su defensa anunció que un juez federal le había otorgado un amparo con el que se cancela la orden de aprehensión en su contra. Y pues hay que recordar que este exmandatario está bajo investigación de la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, pero pues ya un juez lo amparó. De acuerdo con el equipo legal de Cabeza de Vaca, la resolución fue dada por un juez de distrito en materia de amparo, quien canceló justo la orden de aprehensión dictada en contra del exgobernador el pasado 4 de octubre de 2022 por el juez de control Iván Aarón Seferín. Y bueno, la defensa de este exgobernador a cargo del bufet Ruiz Durán SC explicó que los diversos amparos promovidos desde 2021, así como las controversias constitucionales resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen que ver con la invalidación de las órdenes de aprehensión giradas en contra de este exmandatario en mayo de 2021, justificándose en el fuero que le fue otorgado a Cabeza de Vaca cuando era gobernador. Sin embargo, al finalizar su periodo en dicho estado, pues en septiembre de 2022 hubo una nueva orden de captura que fue girada, por lo que pues incurrieron nuevamente a pedir un amparo que ya les fue dado. La representación legal del exgobernador también explicó: el juez de amparo advirtió que el supuesto esquema de lavado de dinero que se le imputó erróneamente a nuestro representado se trata de una operación comercial de compraventa de un departamento que pertenecía a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la cual fue plenamente lícita. Pues de acuerdo también con la defensa, la resolución del juez señaló que la Fiscalía General de la República sesgó información y ocultó datos de prueba al juez de control, esto con la supuesta finalidad de aparentar hechos ilícitos como un complejo esquema de lavado de dinero, y pues así el juez de control tuviera argumentos para girar esta orden de aprehensión que fue cancelada. Y bueno, ese día desde su cuenta de Twitter, Cabeza de Vaca emitió un mensaje en video donde manifestó que una vez más la justicia le ha dado la razón y pues presumió el amparo que le otorgó este juez. Ese mismo día, pues ya la Fiscalía General de la República informó que van a impugnar esa decisión, Dulce. Pues justamente es en el marco de este tipo de decisiones de jueces que el gobierno federal ha estado cuestionando bastante al Poder Judicial, aunque bueno, también se ha llegado a extremos cuyas consecuencias son peligrosas, ¿no? Me refiero a la ministra presidenta. Así es, pero vamos a hablar de eso más adelante. Mientras tanto, retomemos el caso de Tamaulipas, porque pues hay bastantes versiones. Una de ellas es justamente la de la Sedena. La Fiscalía General de la República va a iniciar una carpeta de investigación por el asesinato de estos jóvenes quienes perdieron la vida presuntamente a manos de integrantes del Ejército. La carpeta se inició tras la denuncia presentada como tal por familiares de las víctimas, quienes dijeron que el agente del Ministerio Público realizará entrevistas a las familias de los jóvenes y va a solicitar el apoyo de la Sedena para entrevistar al personal señalado, es decir, tener su versión. Pero en un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado justamente para dar la versión, según ellos, de lo que pasó. Personal militar de una base de operaciones desplegado justamente en Nuevo Laredo realizaba reconocimientos en el área urbana de ese municipio alrededor de las 4 de la mañana, en apoyo a la estructura de seguridad pública, cuando oyeron disparos de armas de fuego. Poniéndose en alerta, avanzando a la dirección donde se escucharon, posteriormente visualizaron un vehículo pick-up con 7 individuos a bordo. Primero se habló de 5 y aquí se habla de 7, quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas, cuyos integrantes, al observar la presencia de las tropas, aceleraron velocidad de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse después con un vehículo que estaba estacionado. Repito, esta es la versión de los militares. De esa situación, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego, suceso que actualmente diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de los hechos. De manera preliminar se observó una persona ilesa, una herida y 5 personas sin vida. A la persona que resultó herida se le brindó ya la atención solicitando el apoyo de una ambulancia,
para ser evacuado a una instalación sanitaria. Finalmente, la Sedena afirmó que ante estos hechos se están realizando las siguientes acciones: coordinación con la Fiscalía, que ya tiene una carpeta abierta, a efecto de colaborar con las investigaciones; también coordinación estrecha con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también ya está investigando el hecho, e indagatorias correspondientes de la Fiscalía General de Justicia Militar, por lo que concierne a las acciones desarrolladas por parte de este personal militar. Entonces, esta es, pues como tal, la versión de la Sedena, pero también han surgido a partir de filtraciones de la autopsia que se le realizaron, filtraciones de la Fiscalía de allá de Tamaulipas, pues que en primera ellos no iban armados y que recibieron balazos pues, por todas partes en el cuerpo. Así es, Dulce, un caso que se va a seguir pues dando seguimiento en este medio y por supuesto en muchos más medios, porque pues hay varias versiones, como tú lo decías, todavía no tenemos como algo más claro, incluso ayer se hablaba ya de 4 militares vinculados a proceso, pero también hasta el momento pues son fuentes de la Sedena, todavía no hay algo que concrete esta información. Pero bueno, Dulce, vamos a esta información que se genera desde Sin Embargo MX, y seguramente usted tuvo la oportunidad de ver los reportajes de nuestra compañera Daniela Barragán sobre esta compra que hizo el Senado de la República de libros del senador Ricardo Monreal para obsequiar. Nuestra compañera pues hace una exhaustiva investigación sobre los contratos que se hallaron con diversas irregularidades, que había sobrecostos, se dijo al inicio, que la solicitud de esta compra de libros se realizó a través de firmas falsas de otros legisladores, y pues el día 28 de febrero, hay que recordar, Dulce, al auditorio, se publicó esta entrevista de Daniela Barragán con el senador Ricardo Monreal. Esos reportajes que le comentamos, pues se publicaron hace ya 2 semanas, más de 2 semanas, ¿verdad, Dulce? Sí, desde el 12 de febrero. Exactamente, y pues se le había buscado por diferentes medios al senador Monreal. Finalmente le otorga esta entrevista a nuestra compañera Daniela Barragán. Si usted se la perdió, seguramente no, seguramente ya todo el mundo aquí de nuestro auditorio la vio, pero si no, vaya a buscarle el canal de Sin Embargo al Aire, porque es una entrevista muy, muy buena, donde el legislador pues saca sus documentos, intenta como justificar la compra de libros, habla de que este sobrecosto de los libros fue un error, que ya se pagó y que ya se devolvió el dinero, pero pues como ya después también nuestra compañera Daniela Barragán nos lo explicó, el dinero se devuelve de ese sobrecosto al que se adquirieron los libros, se devuelve después de los reportajes que ella publica. Dicho todo esto, Dulce, y recalcando que si no han visto esa entrevista o si la quieren volver a ver, porque de verdad está imperdible, vayan a buscar al canal de Sin Embargo al Aire. Pero bueno, dicho todo esto, el día miércoles, en seguimiento, nuestra compañera Daniela Barragán publica ahora 2 oficios dirigidos a Alejandro Armenta Mier como presidente de la mesa directiva del Senado y a Ricardo Monreal como presidente de la Jucopo, que pues están dirigidos por el senador Higinio Martínez, uno que está que aparece en estas firmas falsas que él mismo dice, esta no es mi firma, donde pues son estas solicitudes de la compra de estos libros, y pues donde él formaliza en estos oficios la queja por falsificación de 5 firmas y suplantación de identidad para solicitar la compra de los libros. En los documentos que fueron compartidos a Sin Embargo, Martínez le solicita a Monreal que intervenga en el asunto para que se aclare y se deslinde de responsabilidades sobre la falsificación de firmas. Armenta Mier le reitera el desconocimiento de las firmas y niega haber recibido una instrucción del senador Monreal para solicitar la compra de sus libros. Daniela Barragán también detalló que la senadora Imelda Castro envió el 28 de febrero también un oficio a Alejandro Armenta en el que reafirma el desconocimiento de dicha firma y además el haber recibido una instrucción también de Monreal para esa compra. También niega que su voluntad se exprese en dicho oficio, en el que puede leerse: podríamos estar en el supuesto de la falsificación de firmas, suplantación de identidad y tal vez otros delitos que se hayan cometido. Castro, pues en este oficio que le dirige a Armenta Mier, también añade: como senadoras y senadores siempre hemos procurado conducirnos con la debida cordialidad entre pares, y es en ese mismo tenor de respeto que le hago esta petición, con el objetivo de que se esclarezca la mencionada situación, que por su naturaleza tan delicada no se puede pasar por alto ni se pueden dejar de emprender las acciones necesarias pues para su resolución. Y bueno, si usted se perdió alguno de los reportajes, también vaya a buscarlos. Estos
estos reportajes muy, muy detallados de Daniela, pues hablan de cómo se dieron estas compras de los libros, en qué fechas, en qué momento. En los reportajes Dani nos comentaba que no se sabía exactamente para qué eran los libros. En la entrevista el senador Ricardo Monreal dice que son para regalar, pero bueno, tanto los reportajes como en la entrevista, como este siguiente reportaje donde ya son las reacciones de los legisladores pues que se han visto afectados por esta compra de libros, son imperdibles. Dulce, se los recomendamos ampliamente a la audiencia. Sí, sobre todo esta última entrevista que ya tiene la periodista y compañera Daniela Barragán con el senador Ricardo Monreal, quien durante 15 días pues no había emitido una postura, finalmente la tiene, una entrevista pues ciertamente bastante tensa y bueno, pues ahí tienen la información. Ahora vamos a regresar al caso de Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas. Ya les decía Ilse que se le canceló su otra orden de aprehensión relacionada pues con corrupción. El presidente López Obrador consideró la mañana de la mitad de la semana, es decir, del miércoles, que el amparo otorgado a Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador de Tamaulipas, contra la orden de aprehensión en su contra, es parte de la decadencia del Poder Judicial, por lo que hizo de nueva cuenta una serie de críticas e insistió en la necesidad de una reforma profunda, esta petición de una reforma al Poder Judicial que ha venido arrastrando a lo largo de los días. El mandatario mexicano acusó que hay protección lamentable para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la delincuencia organizada y protección para delincuentes de cuello blanco, los cuales, aseguró, eran los hijos predilectos del régimen anterior. Sin más, vamos a escuchar el comentario, la crítica que realiza el presidente López Obrador en torno al caso de Cabeza de Vaca. Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces, por eso, esos amparos constantes, hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la delincuencia organizada y protección para delincuentes de cuello blanco, que esos son los predilectos, eran los hijos predilectos del régimen anterior. Ojalá y el Poder Judicial se reforme. Antes, cuando estaba el ministro Saldívar, ¿sí? Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces. Se les respetaba su autonomía, pero vigilaban del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Este organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado. Bueno, pero antes había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo
como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno, estaban juzgando en Estados Unidos. Dulce, también en ese día en la conferencia matutina el tema de los ocurrido con los militares y estos jóvenes asesinados allá en Nuevo Laredo, pues llegó a la conferencia matutina y el presidente desde ese día, porque no fue el único día que se tocó en esta semana, el tema ha sido muy claro, ha dicho que no se va a ocultar nada, que no va a ser otro caso Ayotzinapa, ha dicho también que en su gobierno la instrucción ha sido no masacres, no matanzas, no el mátalos en caliente, en referencia, pues como él mismo ha hecho referencia a gobiernos, por ejemplo, del de Felipe Calderón. Y pues el presidente también ha enfatizado en que su gobierno se respetan los derechos humanos, que se va a investigar exactamente lo que ocurrió, que si los militares son culpables habrá castigo, y pues esto que ha reiterado en más de una ocasión, que la orden es esa, que los militares no tienen otra orden más que que no haya ejecuciones. El día de ayer, incluso añade el presidente, incluso si fueran presuntos sicarios, dice, no se puede ejecutar a nadie, Dulce. Así es, en este caso de Nuevo Laredo, Ilse, con varias versiones, y más que el caso de Ayotzinapa, a mí me recuerda el caso de Tlatlaya en el Estado de México, con esta pues ejecución denominada extrajudicial. Pero bueno, vamos a estar pendientes sobre todo de los resultados de la investigación de la Fiscalía General y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en medio de este cruce de varias versiones. Mientras tanto, vamos al caso de Yasmín Esquivel. Si bien veníamos hablándoles de este presunto plagio en el doctorado, ya en su tesis presentada a la Universidad de Anáhuac, regresamos al caso de su tesis de licenciatura de la UNAM, porque la UNAM de plano ya lamentó la suspensión definitiva que le fue otorgada a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, quien por cierto no estuvo presente en una o dos sesiones esta semana, para que la institución no pueda dar una resolución final a la indagatoria en su contra. Esto por el presunto plagio de su tesis de licenciatura, no la de doctorado. En un comunicado, la máxima casa de estudios aseguró que su trabajo ha sido desarrollado a través del respeto de todos los derechos de los exalumnos involucrados y está por concluirlo. La UNAM señaló también que acatará la orden del Poder Judicial, obligando así al Comité Universitario de Ética a abstenerse de emitir su dictamen técnico académico. En el documento indicó, ante esto la UNAM hará uso de todos los medios que la ley le otorga para poder cumplir con su función constitucional. Confiamos en que las instancias judiciales comprenderán la naturaleza académica de las funciones de la universidad y todos sus órganos colegiados que realizan, incluido esta coética, el Comité Universitario de Ética. Sandra de Jesús, adscrita al Juzgado Quinto de Distrito, fue quien dictó la suspensión definitiva para la ministra Yasmín Esquivel, luego de que el 16 de febrero le concediera a ella misma la suspensión provisional para que la UNAM dejara de informar sobre este proceso. Y bueno, apenas el 22 de febrero la UNAM interpuso un recurso de queja contra la suspensión provisional, pero ya le dieron la definitiva, Ilse. Así es, Dulce, otro caso también que hay que darle seguimiento, pero llegamos ya al jueves 2 de marzo, el día de ayer, y es aquí donde acostumbramos a pedirle que nos deje sus likes, por favor. Recuerde que en estos momentos estamos en la Liga de los Periodistas, pero más adelante se va a compartir, sin embargo, semanal en su propia liga. Ahí también déjenos sus likes, sus comentarios, y pues le agradecemos mucho por continuar con nosotros en este viernes. Y bueno, en la información del día de ayer, lo que se había esperado desde el arranque de la semana, pues es la publicación del Plan B de la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federación, algo que ocurrió la madrugada del jueves, luego de su aprobación el pasado 22 de febrero en el Senado de la República y pues de que fuera turnado al Ejecutivo Federal. Y bueno, este Plan B, una de las cosas más importantes que contemplaba era el cese inmediato del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, quien fue destituido, según se confirmó ayer también a primeras horas por el propio instituto, pues fue destituido de ese cargo y
También el INE no tardó pues ni un segundo en anunciar que ya había presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio electoral contra esa destitución. Y bueno, ya se publica el plan B de la reforma electoral y se han empezado a acumular en estos días ya los amparos, las acciones de inconstitucionalidad en contra de esta reforma. Pero específicamente el INE dijo en la mañana de ayer, a pesar de la salida de Edmundo Jacobo Molina, una vez publicado el decreto y el inminente nombramiento de un nuevo secretario ejecutivo, prevalece la instrucción de las 11 consejeras y consejeros electorales para quien obstante la representación legal del INE impugne la reforma electoral por los múltiples, según ellos, inconstitucionalidades que presenta, por lo que de inmediato el día de hoy se presentó un juicio electoral ante la Sala Superior alegando la inconstitucionalidad del artículo transitorio que cesa injustificadamente al secretario ejecutivo. Pues ya ese mismo día incluso Lorenzo Córdoba, bueno, más bien un día antes de que se diera la publicación del plan B, Lorenzo Córdoba ya le había dicho a Edmundo Jacobo, pues ya le había aplicado un no te preocupes, porque le dijo vamos a impugnarla y seguramente tú volverás. Vamos a ver lo que va pasando con la reforma 11. La que sí se preocupó fue la senadora Patricia Mercado, que no entiendo por qué de la nada empezó a llorar, pero sí, pues, cierto. Algo tendrá que ver o no sé, algo le recordó. De verdad fue un momento un poco random, Ilse. Justamente hablando de Edmundo Jacobo, nuestro compañero y jefe de información, Obed Rosas, pues realizó una especie de perfil para saber quién es este personaje que estuvo durante 15 años, desde el 2008, en este cargo de secretario ejecutivo del INE, y pues para saber sobre todo qué era lo que hacía. Vamos a ver el siguiente video. Después de 15 años, Edmundo Jacobo Molina dejará el Instituto Nacional Electoral. Aunque fue propuesto por el consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello, con quien tiene cercanía, para terminar su encargo hasta 2026, con la entrada en vigor del Plan B de la reforma electoral, cambiará esto. Jacobo Molina fue uno de los funcionarios que impugnó la ley de remuneraciones de los servidores públicos para ganar más que el presidente. Desde su posición, además, fue señalado de representar a la burocracia dorada del INE, con un sueldo mensual neto en 2022 de 166,836.50 pesos, como puede consultarse en la plataforma de transparencia. Un monto por encima del salario mensual neto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue de 121,148 pesos. Como secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo representó legalmente al Instituto Electoral y actuó como secretario del Consejo General con voz, pero sin voto. Es decir, fue pieza clave para la impugnación que presentó el Instituto Nacional Electoral a inicios de febrero contra el primer paquete de leyes de la reforma electoral. Los recursos que se destinan al INE han sido tema que ha enfrentado al gobierno federal y los consejeros electorales. El gobierno ha cuestionado los salarios y prestaciones que percibe una burocracia dorada en este órgano electoral, el cual a su vez ha rechazado las acusaciones de dispendio. De hecho, el propio Edmundo Jacobo ha sido una de las voces que criticaron la propuesta de austeridad planteada por el gobierno federal a inicios del año pasado para tener los recursos necesarios para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, en la cual por ley debió contar con la misma organización de una elección federal, pero que bajo el argumento de falta de recursos implicó la instalación de menos casillas, una medida respaldada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su paso por la Secretaría Ejecutiva del INE no ha estado exento de otras polémicas. Él fue, por ejemplo, el interlocutor de la llamada que fue intervenida y difundida ilegalmente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en la cual Lorenzo Córdoba se burló de las autoridades indígenas con las que se había reunido horas antes.
El consejero presidente anunció que el cese del secretario ejecutivo será impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el argumento de que no se puede disminuir el periodo del nombramiento de un secretario ejecutivo en lo particular, determinado por el Consejo General. Ahora, la permanencia o salida de Edmundo Jacobo en el INE dependerá de lo que determine el Tribunal Electoral. Y bueno, el día de ayer, con respecto a pues este amparo que le otorgaron esta semana a el exgobernador García Cabeza de Vaca, pues nuestros compañeros de Sin embargo MX realizaron un reportaje, nuestro compañero Manuel González, un reportaje donde recuerda que no es el único caso donde la fiscalía ha sido avergonzada ante los tribunales. Pues recientemente, apenas la semana pasada, otra que fue absuelta totalmente de los delitos por los que se le perseguía fue Rosario Robles, mientras que, por ejemplo, el caso del exdirector de Pemex, pues sigue ahí congelado. Bueno, a la espera más bien de que resuelvan ya si van a un acuerdo o no. Vamos a ver este reportaje de nuestro compañero Manuel González. Nomás se postergan la Fiscalía General de la República, al mando de Alejandro Gertz Manero, cumplió en enero 4 años de haber comenzado sus trabajos como un organismo autónomo, tiempo en el que esta institución ha sido cuestionada por la manera en la que ha conducido los casos en sus manos, sobre todo las grandes tramas de corrupción en las que ha tenido reveses importantes en los tribunales. El último caso ocurrió el martes, cuando un juez federal ordenó la cancelación de la orden de aprehensión que pesaba en contra del exgobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien está bajo investigación de la Fiscalía General de la República por posible enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. Pero el caso de Cabeza de Vaca es apenas uno de varios que han golpeado a la institución. El miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las decisiones de los jueces achacándolo directamente a la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte y pidió que el Poder Judicial se reforme para evitar estos casos. Antes, cuando estaba el ministro Saldívar, ¿sí? Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces, se les respetaba su autonomía, pero vigilaban del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Este organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado. Semanas antes de lo sucedido en el caso de Cabeza de Vaca, el viernes 24 de febrero, la Fiscalía tuvo otra derrota en uno de los casos más mediáticos, el de Rosario Robles Berlanga, la exsecretaria de Estado de Enrique Peña Nieto, quien quedó exonerada del delito de ejercicio indebido del servicio público del que se le acusó en 2019 en el marco de la llamada estafa maestra. La acusación fue desechada y señalada simplemente como una falta administrativa y solo podrá ser sancionada por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Al caso de Robles se le puede sumar el de Ramón Sosamontes Herrera Moro, uno de los colaboradores más cercanos también en el marco de la estafa maestra. El exfuncionario era jefe de la oficina de la Sedesol de diciembre de 2012. Para que sigamos en esta sintonía de percepción de impunidad, vamos a hablarles sobre las mansiones lujosas de Genaro García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos luego de ser declarado culpable por nexos con el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva.
que aparentemente eso tuvo pues bastantes frutos. Mansiones lujosas con elevador incluido, departamentos en rascacielos en Miami frente al mar o también frente al Océano Atlántico y diversas propiedades en las zonas más exclusivas de Florida son parte de las 19 propiedades que el gobierno de Estados Unidos le aseguró a la red de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, dentro de la demanda civil que las autoridades mexicanas interpusieron contra el exfuncionario en Estados Unidos. El gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que García Luna, durante su etapa como encargado de la seguridad del país y posteriormente a ello, tejió toda una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. La Unidad de Inteligencia Financiera explicó en un comunicado: bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países, obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos más o menos por 750 millones de dólares y sigue además el examen de otras operaciones. Es por ello que el gobierno mexicano presentó una demanda civil desde septiembre del año 2021 ante el Tribunal del 11º Circuito Judicial allá en Miami, Florida, justamente cuando estaba el juicio contra Genaro García Luna por otros cargos de narcotráfico. También se hablaba que a la par allá en Miami estaba esta otra demanda. Sin embargo, la información se hizo pública apenas hace unas semanas durante una de las conferencias de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, justamente en el marco de este juicio. La meta de las autoridades mexicanas es recuperar los activos adquiridos con el dinero producto de la supuesta corrupción de la que acusan a la red de García Luna, es decir, recuperar estos más de 700 millones de dólares. El proceso civil es independiente al juicio penal, donde el exsecretario fue declarado culpable de 5 cargos, incluido el de encabezar una organización criminal durante un largo periodo de tiempo y el de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos. Es decir, van en paralelo, pero son diferentes. La acusación de la Unidad de Inteligencia Financiera se extiende mucho más allá de solo García Luna. Incluye una lista de personas, 8 más o menos, el propio Genaro García Luna, pero también su esposa Linda Cristina Pereira, a quien ya le descongelaron las cuentas, los Weinbergs, quienes fueron mencionados durante su juicio penal allá en Nueva York, también Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Donna Pinto de Weinberg, así como Nathan Gancier Tauf, José Francisco Niembro González y Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Además, se encuentran demandadas 44 personas morales, es decir, empresas, supuestamente relacionadas con toda esta red de corrupción y lavado de dinero que benefició a García Luna y a estas personas que les mencionamos. De ellas, 8 fueron las que adquirieron las 19 propiedades ahora incautadas por el gobierno estadounidense, las cuales tienen un valor total de 17 millones de dólares, pero el gobierno mexicano apuesta a los 700 millones de dólares que incluye toda esta red de corrupción de García Luna y asociados. Así es, Dulce. Vámonos ya al viernes 3 de marzo, el día de hoy. El día de hoy vamos a darles la información más destacada que se ha desarrollado durante este día. Y bueno, vamos a empezar con el reportaje principal de Sin embargo MX a cargo de aquí de Dulce Olvera, donde nos habla pues justo de la llegada de Tesla a Nuevo León, que evidencia la expansión del nearshoring en México, que promete mayores empleos dignos. Sin embargo, pues esta llegada también de Tesla, en esta llegada se acordó el uso de agua tratada para la fabricación de autos eléctricos, aún sin contar la demanda para las baterías de litio. Y pues hay que recordar que la zona carece de una suficiente red de distribución de agua tratada, por lo que se espera que la gigafábrica cuente con su propia planta tratadora. Vamos a ver más en este video. Con un dilema, México entra de lleno al nearshoring, es decir, la relocalización de fábricas cerca del mercado comprador, acelerada por el conflicto comercial entre Estados Unidos y China y el retraso en las cadenas de suministro desde Asia por la COVID-19 y el TME. Por un lado, se abre a inversiones millonarias como la de Tesla en Nuevo León durante su transición hacia la electromovilidad, pero por el otro, arriesga sus acuíferos sobreexplotados para la fabricación de vehículos con baterías de litio que en su mayoría serán exportados hacia Estados Unidos. La llegada de Tesla, con una inversión de $5,000 millones y la creación de 35,000 empleos, se da bajo la condición de utilizar aguas tratadas al ubicarse en una zona semidesértica vulnerable a las sequías prolongadas.
Agua y Drenaje de Monterrey carece de una red suficiente de distribución de aguas tratadas y la mayoría se vierte en el río Pesquería, por lo que se espera que la armadora cuente con su propia planta tratadora. De marzo a agosto de 2022, la zona metropolitana de Monterrey sufrió tandeo de agua por las presas semivacías y este año han vuelto los cortes del suministro. Eso es solo el inicio. El canciller Marcelo Ebrard dijo que se deben construir 25 nuevos parques industriales para atender la demanda de las 400 empresas que se están relocalizando en el país, lo que generará empleos, pero también mayores presiones ambientales. Pues ahí está este dilema entre abrirnos a inversiones millonarias en medio de este nearshoring y, bueno, también considerar que tenemos ya acuíferos sobreexplotados no solo en Nuevo León, sino en toda la zona norte y gran parte del Bajío y centro de México. Solo el sureste se estaría salvando un poco de esta crisis hídrica. Pero justo en medio de este anuncio de inversión millonaria de Tesla en Santa Catarina, Nuevo León, pues el peso amaneció pues muy optimista este viernes 3 de marzo al grado de pues que el dólar bajó de esta barrera de los 18 pesos por dólar y cerró la tarde de este viernes en alrededor de 17.95 pesos por dólar, una cifra que no veíamos pues fácil desde el año 2017, es decir, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que se caracterizó por pues un registro de aumento del dólar entre 16, 17, 18, 19 pesos por dólar en medio de crisis, por ejemplo, de los precios del petróleo, pero también pues crisis internas aquí en México. Entonces, pues qué bueno que el peso mexicano se fortaleció. Tiene sus pros y sus contras. Las remesas pues van a valer un poco menos, nuestras exportaciones van a valer un poco menos, pero a la vez nos va a costar más barato las importaciones. Entonces tiene de todo un poco, Ilse. Y bueno, vamos con temas del Plan B, porque esta mañana el secretario de Gobernación acudió a la mañanera ya en Palacio Nacional para que junto con el presidente López Obrador informaran a detalle qué es lo que contiene ya este Plan B publicado en el Diario Oficial de la Federación esta semana y que está en espera de impugnaciones por parte de la oposición, y al final quien va a tener la última palabra es la Suprema Corte de Justicia. Mientras tanto, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación ofrecieron el viernes una explicación de los alcances del llamado Plan B de la reforma electoral. No hay ninguna afectación a los procesos electorales, así comenzó a decir el presidente López Obrador, mucho menos a la democracia. Al contrario, es para que haya jueces, consejeros honestos, íntegros, incorruptibles y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos, que no le cuesten tanto al pueblo. Justamente hablaron bastante de esta denominada élite dorada, que por ejemplo los altos consejeros electorales se ampararon para seguir ganando más que el presidente y siguieron teniendo seguros médicos caros que se le retiraron al resto de la función pública. Por su parte, el titular de Segov habló sobre los supuestos despidos. Ya al inicio de este espacio de Sin embargo semanal les decíamos que trabajadores del INE que acudieron al mitin del Zócalo pues estaban preocupados por perder su empleo. Bueno, el secretario de Gobernación reviró las acusaciones de que habría un despido masivo de unos 8,000 trabajadores. Él habló nada más de entre 7 y 8% de los 17,000 que están en la plantilla. Así lo dijo. Se reduce sustancialmente a los trabajadores, los vocales de juntas locales y distritales, quienes había 365 días gozaban de becas sustantivas. Las locales pasarán de 5 a 3 vocales, recibían un pago mensual de 50 a 70 mil pesos, incluso en tiempos donde no había elecciones. Y los vocales distritales pasan de 5 a 1, también tenían salarios de 45 a 70 mil pesos. Y todo esto pues recuerda cómo desde inicios del gobierno federal con esta denominada ley de austeridad, pues se redujeron puestos de trabajo en varias partes de las secretarías de Estado. Hubo bastantes despidos justamente para ahorrar, y bueno, ahora le tocó al INE, que a pesar de ser un órgano autónomo, pues a través de esta reforma se les reestructuró toda la estructura, Ilse. Así es, Dulce, justo tú decías lo de los salarios, y pues a este personaje que incluso le lloraron
pues fue el que defendió el que los consejeros del INE no tuvieran que reducirse el salario y ganaran menos que el presidente. Pero justo hablando de Edmundo Jacobo, pues ya hoy el Consejo General del INE se reunió y designó a Roberto Heicher Cardiel Soto como el nuevo encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva, justo tras la destitución de Edmundo Jacobo. La decisión se tomó y ratificó durante la sesión del Consejo General del INE, que tuvo como propósito comenzar a adaptarse pues a estos cambios que derivan de la reforma llamada el Plan B electoral. De acuerdo con el propio INE, la reforma instruye que el Consejo General debe nombrar de entre los directores ejecutivos a un encargado de despacho en lo que se designa al nuevo en este cargo. Según el propio INE, Cardiel Soto es abogado por la Universidad Juárez de Durango, además de tener 2 maestrías, una en logística integral por la Universidad Autónoma de Barcelona y en materia electoral por la Universidad Autónoma de España de Durango. Y pues este hombre cuenta con 20 años de experiencia en materia política electoral, ingresó al servicio profesional electoral en 2003 y en 2015 fue designado como director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica, Dulce. Pues a ver cuántos años él dura en este cargo. Y sabes, también lo que está muy interesante a la par de esta reforma electoral impugnada o no, es justo la designación de los nuevos 4 consejeros que pues van a renovar luego de que el presidente consejero Lorenzo Córdoba y otros 3 consejeros dejen su cargo el 3 de abril, entonces también hay que estar pendientes de este proceso a la par en torno a todo el tema electoral, justo ahora que ya van a ser las elecciones en junio y también las del 24. Entonces, información hay y muchísima, pero ya llegamos al final de este, sin embargo, semanal de momento, del 27 de febrero al 3 de marzo, y pues los esperamos la otra semana, Ilse. Así es, Dulce, muchas gracias por quedarse hasta este momento con nosotras. Les deseamos excelente fin de semana.